quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dolo y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Mis queridos estudiantes, para mí es un placer seguir compartiendo con ustedes. Soy Santa Méndez, maestra de esta asignatura Lengua Española. Hemos disfrutado hermosos poemas que muestran la belleza y la fuerza de los pueblos, deleitar con palabras llenas de contenido social. Antes de que se inventara el tiempo, por Mateo Morrison.
Antes de que se inventaran las noches y los muros vistieran las ciudades, pudimos ir de manos, sin ser fotografiados por miradas. Pudo ser antes el encuentro y no hubiéramos necesitado arropar nuestra carne. Debió ser cerca de un río, lagrimeando hacia un mar desconocido o junto a una montaña que viéramos nacer. Pudo ser antes, haciendo parir fuego a las piedras, o entregados en brazos de una población de silencio. Ahora tenemos que merodear junto a edificios que empequeñecen nuestra vista y vitrinas que refractan las palabras de los amantes. Ahora todo es imposible en esta estación de los ruidos. No hay duda, nuestro encuentro pudo ser antes de que sembraran estas lágrimas. Con este poema salimos de la generación del 60 y de posguerra y damos un paso hacia la generación de los 80. Prepárate para aprender. En esta clase vamos a necesitar un cuaderno, lápiz, lapicero, cuadernillo de trabajo y a trabajar se ha dicho. Ya hemos pasado por diversos momentos de la poesía dominicana. Mencionamos movimientos literarios como postumismo, bedrinismo, poesía social con los independientes del 40, la poesía negroide, poesía sorprendida, generación del 60 y poesía de posguerra. Y en el día de hoy iniciaremos un viaje de aventuras y conocimiento. Hablaremos de los cambios que se generaron en la poesía a partir de la llegada de la generación de los años 80 y la nueva forma de observar los cambios sociales a partir del ojo creador del poeta y los intelectuales que en ella se destacaron. En las clases anteriores aprendimos sobre los movimientos de la década de los 40, iniciando por los independientes, cuya realidad de la tiranía los arropó hasta hacerlos escapar a otras latitudes, sin dejar atrás su preocupación por la realidad social y política dominicana, realizando así una poesía social que destaca los rasgos culturales del dominicano y la identidad. Además, atacaron al régimen y las faltas de libertades del pueblo dominicano. Luego, el grupo denominado Los Nuevos iniciaron un quehacer literario desde la realidad social del ser. Con la poesía sorprendida, se buscó destacar la realidad social del dominicano a través de una poesía metafórica, metafísica, más hermética, pero donde se pone de manifiesto la prisión del escritor y su triste realidad, buscando escapar por medio de la invención poética. También observamos que uno de los movimientos literarios más atacados por las fauces voraces del poder fueron los representantes de la generación del 48. Algunos de estos escritores fueron perseguidos con ferocidad, asesinados unos, mutilados otros y desterrados algunos. Esto porque sus letras estaban llenas de denuncias sobre los atropellos de las manos del dictador. Su poesía hablaba de la necesidad del avance científico, artístico y cultural, los cuales se encontraban mutilados por los esbirros del poder. Además, ahondaron en el tema de los dominicanos y de la unidad del pueblo para lograr los cambios. Por último, hablamos de la generación del 60 y posguerra. Estos escritores buscaron la vuelta a la libertad anhelada y que se debió lograr con el ajusticiamiento del tirano. Sin embargo, tras la salida de Juan Bosch del poder, la sociedad, que aún no se había acostumbrado a la libertad, debe volver a las luchas. Esto hace que los poetas vuelvan a las luchas sociales a partir de su poesía, ahora junto a sus cuerpos y sus almas. De ahí que nazca una poética llena de dolor, al mismo tiempo llena de valentía y lucha para lograr una sociedad más próspera y libre. Pero la invasión yanqui de 1965 hace surgir una nueva realidad y por lo tanto una poesía más contundente y directa, donde se pone de manifiesto la necesidad de libertad total y cambio social completo. Una poesía desgarradora y penetrante, aunque sin muchos adornos o artilugios,
por lo que las letras de estos poetas no alcanzaron, al decir de algunos críticos, el valor de verdadera poesía. La mala administración de los recursos económicos y los despilfarros generalizados en los puestos públicos hizo que los ideales de cambio contrastaran con una juventud anhelante de la libertad anunciada por sus antecesores. Esto hizo que estos escritores, jóvenes en su gran mayoría, entraran en un estado de crisis y ansiedad generalizada al ver desplomarse toda posibilidad de progreso. Muchos emigraron junto a sus familias y los demás se quedaron deambulando hasta llegar al borde de la locura. Pero en la UAS encontraron una luz en el taller literario César Vallejo, fundado por Mateo Morrison en el 1979. Con este panorama nos adentramos a conocer las últimas manifestaciones poéticas y escriturales del pueblo dominicano, sus características, pensamientos, sentimientos y sobre todo sus inquietudes sociales. La generación del 80, llamada por algunos la década maldita de la poesía dominicana, más adelante veremos la razón de este título. Como ya habías estudiado en las clases anteriores, el proceso social que culminó se llevó consigo, como voraz torbellino, toda la confianza y utopías de creación de una nueva sociedad libre, tanto de pensamiento como de criterios y economía. Para conocer lo que sucedió con estos escritores y su poesía, debemos partir de que la crisis económica degradó la ideología y la moral. Esto trajo consigo la aparición de una nueva realidad y visión del mundo que les circunda, aunque sin una visión clara sobre lo que se debía hacer. Esto pasó con los jóvenes de la llamada promoción de los 80, testigo y consecuencia de un orden en el que predominaron parámetros que apuntaban a la desintegración de una conciencia colectiva. Llamamos generación del 80 a un grupo de jóvenes que nace luego de un estado de crisis económica y social y que buscaban una nueva sensibilidad y visión del cosmos para así explicarse los cambios sociales que se habían dado y cómo lograr nuevas realidades. Al tiempo que rechazaron las pasadas manifestaciones poéticas dominicanas. El tema siempre de lo verde, tomando en cuenta el presente, de lo social, de lo humano, tanto en la tristeza como en el júbilo. La ciudad posguerra. La ciudad posguerra. Estas luces en la distancia han perdido su color. Es un desierto sembrado de llagas pestilentes y lluvias que golpean las aceras. Esta ciudad no es la mía. Esos charcos de rojo por canales, de azul no me pertenecen. Alguien ha alterado el sueño de las largas viviendas enlutadas ahora. He aquí otra dimensión. Las poesías de Mateo Morrison son internacionales. Recogen las aspiraciones de todos los que luchan por convertir nuestros sueños en realidad, en liberación. Los escritores de este periodo buscaban la transformación de la poética, encaminándola hacia la interiorización del ser, predominando el reconocimiento y la negación. Estos escritores tenían características que lo hacen propios y autónomos de otros movimientos. Se realiza una poética del pensar, preocupación por la finitud del ser. Se tomó la simbología como paradigma, la búsqueda del amor universal, vuelta a los poetas malditos y al ultraísmo de Borges, uso de la metáfora como salida del dolor, modificación sintáctica, búsqueda de una sociedad más justa. Para observar algunas preocupaciones poéticas de esta generación, vamos a leer un poema de José Mármol y tomado del libro Juego de Imágenes, Antología de Jóvenes Poetas Dominicanos, 1980-1995. Observa.
el último sofisma de Protágoras el mago. Para mi vocación, lo importante no es discutir si fue Dios o no quien creó este mundo. Tampoco si existe o no. Existe Dios. Para mí, lo importante sigue siendo averiguar en qué pensaba Dios, exista o no, cuando quiso crear el mundo, lo haya creado o no. Nota: no se cumplen las reglas de ortografía para respetar el original. En este poema podemos observar algunas de las características propias de esta generación. Uso de la metáfora como salida del dolor. Observamos que, contra mis propios principios, la palabra Dios está en minúscula. El poema entero es una reflexión sobre la realidad al estilo de los poetas malditos del siglo XIX, como las de Baudelaire. Este poema, además, hace una reflexión de lo social, al reflexionar sobre la creación que da contraste con las ansiedades de una sociedad desolada, como la que se estaba viviendo en la década del 80. Esta generación tiene grandes escritores, tanto en la poesía como en la narrativa. José Mármol, Mateo Morrison, Plinio Chaín, Dionisio de Jesús, Rafael Hilario Medina, Víctor Vidó, León Félix Batista, Tomás Castro, Basilio Beliar, César Augusto Zapata, Frank Martínez. La literatura dominicana ha sido cambiante, transformadora y alucinante a causa de los grandes cambios sociales que se han dado y por la pérdida constante de la esperanza de los jóvenes dominicanos. Esta tiene un enjambre de creadores que buscaban la reivindicación del pueblo, al tiempo que se realiza un análisis de su interioridad. Esto lo aprendimos en esta clase sobre la generación del 80. Aprendimos sobre las causas que generaron a este grupo. Observamos en ellos la búsqueda constante de la luz y la oscuridad, además del deseo de cambio. Te invito a leer y a seguir indagando sobre este tema. En una próxima clase continuaremos hablando sobre la generación del 80. Realizaremos un recorrido por las últimas manifestaciones poéticas dominicanas. Así que te espero. Bendiciones.